En el espacio público, los monumentos, la arquitectura, las plazas, los nombres de calles en conjunto interactúan y reflejan a su manera el recorrido histórico-cultural de la comunidad. Estos recuerdan gestas y personajes diversos y a veces contradictorios. Unos y otros tienen en común el objetivo de perdurar. Para ello es imprescindible respetar la diversidad porque esta es una condición básica del desarrollo sostenible. En este aspecto, la tolerancia no ha sido la virtud más sobresaliente. Veamos a modo de ejemplo que en el año 1955 se produjo aquí un despojo infame. La manifestación local del odio y la intolerancia tuvo como víctimas a personas y elementos que representaban otra manera de ser, ver y pensar. El ataque al patrimonio público monumental tuvo como víctima al busto de bronce de la señora Eva Duarte de Perón, que estuvo ubicado en el bulevar que lleva su nombre, en la esquina de la Avenida Libertador. Este había sido colocado allí al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Eva, acontecida el 26 de julio de 1952. 2 años después de su inauguración, durante el golpe de Estado de 1955, el busto original de Evita fue atado con cadenas y arrancado de su pedestal por un vehículo del obrador municipal. Luego fue arrastrado por las calles de la ciudad para terminar siendo arrojado al río Reconquista en Paso del Rey. En esos días, don Alberto Jue, un dirigente peronista local, logró dar con el busto y lo rescató de las aguas para mantenerlo oculto en su casa durante casi 4 décadas. Lo cuidó y restauró, y cuando lo consideró oportuno en 1993, don Alberto lo entregó a la municipalidad. Entonces el busto fue declarado monumento municipal por ordenanza 3525 de aquel año, y desde entonces la imagen corpórea de la señora Eva Duarte de Perón se encuentra en su actual ubicación en el patio central de la municipalidad. A su lado fue colocado el busto de su compañero Juan Domingo Perón. Para el mismo tiempo del derrocamiento de Perón, el intendente Dr. Alberto Vera fue perseguido injustamente. A la destitución siguieron años en que el poder instalado por la fuerza intentó borrar al peronismo de la memoria de la gente. En los 60 no se podía nombrar a Perón. En cuanto a la agresión del busto, no fue este el único que sufrió ataques. Otro busto de Eva fue colocado el 10 de abril de 1955 en el Salón del Honorable Consejo Deliberante durante los festejos de la inauguración de la estatua del Libertador General San Martín. Fue una iniciativa de la rama femenina del Partido Justicialista y en las fotografías que rescatamos de las ruinas de un galpón de la antigua vivienda del Dr. Vera puede observarse a la señora María Cháñez, quien era una activa dirigente peronista, descubriendo el busto ante la comitiva con la presencia del gobernador Aloe. Instalado el nuevo régimen, la policía local solía recorrer la ciudad en una vieja estanciera Ica, y recuerdo que a su paso por mi domicilio frenaba si los niños gritábamos «Viva Perón», por joder nomás, mientras permanecíamos escondidos, muertos de miedo y de risa en el techo de mi casa, hasta que la estanciera seguía su camino. En esos mismos años, el padre de unos vecinos oriundos de Corrientes salían por las noches con su máquina de pintar con cal y escribían la B corta y la P, o sea, «Viva Perón, Perón vuelve» en el follaje de los cercos de Ligustro. Y Perón volvió. En 1973, 17 años después de la Revolución del 55, en Moreno aún eran recordados por su crueldad aquellos actos de violencia. Casi 2 décadas después de su destitución, el intendente Alberto Vera, fallecido en 1957, es desagraviado imponiéndose su nombre a la calle céntrica por medio de la ordenanza 522 de aquel año. Simultáneamente, luego de alcanzar el triunfo la fórmula justicialista, el busto del doctor Eugenio Asconapé fue arrancado de su pedestal en la plaza de Moreno. Asconapé, médico pediatra, había sido el candidato a intendente por Unión Cívica Radical en las elecciones de 1948, en las que triunfara el doctor Alberto Vera del Partido Laborista de Perón. El busto del doctor Asconapé se encontraba sobre un pedestal
ubicado en un ángulo de la plaza donde nace la calle que lleva su nombre, casi enfrente de la municipalidad. Esa noche el busto de bronce fue arrancado de su base por un vecino. No hay dudas sobre el motivo de este despojo. Al retornar el peronismo 17 años después de aquellos actos vandálicos, algunos temían una venganza por los acontecimientos del 55. Desde entonces el busto del doctor Asconapé, que es un monumento público, se encuentra dispuesto sobre una mesa en el interior de un comité radical céntrico. En ocasión de la imposición del nombre de Dr. Vera a la calle sobre la plaza en la esquina opuesta, fue inaugurado allí en 1973 un monolito con una placa de mármol que recordaba al primer intendente peronista que ejerció su cargo durante 2 mandatos entre 1948 y 1955. Su monolito siguió la misma suerte. Apenas 3 años después de su inauguración, iniciada la última dictadura militar, la placa del monolito fue destruida, quedando solo el pilar que la soportaba durante algunos años. Luego desapareció hasta el menor vestigio de su existencia. En aquel galpón de la casa del Dr. Vera, además de las fotografías, también encontramos, empapado por la lluvia y en muy mal estado, un busto de yeso del Dr. Vera. Su hijo Alberto nos contó que se lo había obsequiado el escultor Tomás de Castro, que fue el mismo autor de la estatua a San Martín y que evidentemente el propio Dr. Vera y su familia ocultaron. Restauramos ese busto que hoy se conserva en el Museo Municipal Amancio Alcorta. Después de todo este tiempo, el odio y la intolerancia infundidas en el ámbito local son tan notables como en todas partes. Ello, la desaprensión de algunos vándalos y las inadecuadas políticas estatales de preservación han provocado estragos en todo tipo de monumentos. Las consecuencias en estatuas, monolitos, obras de arte lo reflejan sin lugar a dudas. Ya desagraviado el busto de Evita, tal vez una copia del busto del Dr. Vera que se encuentra en el Museo Amancio Alcorta podría colocarse en la esquina de la plaza donde nace la calle que lleva su nombre. Y si el Partido Radical reintegrara el busto del Dr. Asconapé, ello sería un buen ejemplo para intentar una mejor convivencia política entre las diversas expresiones de la comunidad.